Entonces vamos a dar inicio ya con la exposición del grupo número 4, al que le corresponde una obra muy interesante, que es la que ya estamos viendo en nuestras pantallas. Así que sin más preámbulos, les dejo la palabra, chicos, y éxitos. Ok, muy buenos días. Vamos a presentar la obra Flores Oscuras por Sergio Ramírez. Vaya, la reflexión es, solo porque estás luchando no significa que estás fallando. Vaya, el significado de esta reflexión es que nosotros podemos estar haciendo algo que nos cueste bastante, se nos dificulte un montón, pero porque se nos está dificultando, porque nos está costando hacerlo, no significa que vamos a fallar en hacerlo. Y más bien, el luchar por algo significa que en verdad le tenemos ganas a eso y entonces si lo logramos hacer con éxito, pues la satisfacción va a ser mucho mayor al haberlo realizado. Con la lectura comienza con: llega un momento de la vida en que lo primero que se busca de las ciudades son los museos. Y queríamos ver, antes de nada, el cenáculo de Leonardo en la Santa María de la Gracia, pero como los grupos admitidos a horarios determinados al refectorio del convento son pequeños, al no haber entradas para ese día, decidimos adelantar el siguiente paso del programa y nos fuimos a visitar la pinacotea de Brea. Después de cumplir con el ritual de detenernos frente al Cristo muerto de mantega, nos separamos, cada quien dedicado a sus propias exploraciones, y convinimos en encontrarnos a las 5:30 de la tarde en la puerta de Bistro Priori Oscuri, donde habíamos almorzado, en la calle del mismo nombre, muy cerca de la pinacotea. La primera estación de mi recorrido es la última cena de Don Lucrecio. Copio mis notas. Judas Iscariote, colocando en primer plano, a la derecha, un tanto apartado de los demás, se vuelve para mirar a la cámara, porque aquí el pintor hace el papel de fotógrafo. Descalzo, aparece vestido con una túnica gris en la tela basta, y lleva en un manto rojo que le resbala del hombro, la barba y el cabello rizado y muy negro. La ocupación es evidente en el rostro avejentado, una preocupación ardiente, exacerbada. En la mano tiene una bolsa pequeña verde oscuro, que puede ser la de las famosas 30 monedas, pero existen otras razones para que esa bolsa esté en su mano, y la muestra en lugar de esconderla. Debemos recordar que fungía como tesoro del grupo, y puede que de ahí haya proveído para los casos de viandas y servicios de la cena a la que están convocados. Muy bien, ahí teníamos las primeras tres partes de la exposición. En este caso, bueno, la presentación, ya nos damos cuenta de la obra que sus compañeros nos van a exponer, que se llama Flores Oscuras, del autor Sergio Ramírez, y luego, pues, la reflexión es muy acertada, no tenemos que darnos por vencido y no tenemos que ver todo desde la perspectiva negativa, como lo decía Carlos, ¿verdad? El hecho que a veces las cosas no salen como quisiéramos en la primera no quiere decir que estemos fallando. Hay que seguir intentando hasta que las cosas nos salgan del todo bien y que podamos lograr nuestras metas. Y luego pues escuchábamos de Daniela la lectura mecánica para que nos vayamos haciendo una idea más o menos de cómo están redactados estos cuentos. Ellos tomaron como base una historia que es la que le da el título al libro y que ya más adelante vamos a ver con un poco más de detalles. Vamos a pasar entonces ya a la primera parte de la exposición, que es el hablar un poco acerca de los contextos, y para eso nos va a ayudar Guillermo. Ah, Buenos días, señor. Buenos días, hijo. Bueno, primero voy a hablar del, pasa la diapositiva. Bueno, del social. Bueno, el social, dentro de esos años donde ocurren la mayoría de las historias redactadas o eh, en el libro, eh, empezó en Nicaragua la presidencia de Daniel Ortega, el cual comenzó en el año 2007 y aún sigue en la actualidad. Todavía se ve una sociedad con heridas de la guerra principalmente en la población, en la propia población y no en temas estructurales. Un ejemplo de esto pues podría ser en el caso de las Alas de la Gloria, por ejemplo,
José Trinidad, si no me equivoco, eh, siempre cargaba con esos recuerdos de cuando era combatiente, incluso llevaba su fusil en esos momentos a todos lados. También se puede apreciar que una actividad ilícita recurrente era robar las tapas del alcantarillado debido al alto precio por el que se vendían, en el caso de la colonia 155. Dentro del político, en la obra se trata el tema de la guerra civil en Nicaragua y que en los años de guerra estaban bajo el régimen dictatorial de Somoza. Los opositores a este régimen pertenecían al FSLN. En 2007 comenzó el mandato presidencial de Daniel Ortega, el cual aún sigue vigente. Dentro del contexto religioso, tenemos que en la actualidad de la obra es muy similar a la actualidad en términos religiosos, fuera de ella, en los que la mayoría de la población cree en un solo Dios y la mayor parte de la población es católica. Por ejemplo, en el caso de Abut y Costello, la familia de Canda eran católicos, ya que le organizaron una misa al aniversario de su muerte. En el contexto económico, la obra deja claro que en varias de las situaciones presentadas no hay un buen estado económico por parte de los personajes, por lo que algunos acuden a realizar actividades ilícitas. Muy bien, Guille, un ejemplo en el que se evidencia esta parte del contexto económico que mencionas. Bueno, como había mencionado, podría ser la colonia 155, que, por ejemplo, no menciono el nombre, pero el padre con el hijo se desarrolla, perdón, en dos relatos, en dos como versiones diferentes, digamos, que al final se juntan. Pero la segunda es la que demuestra esta acción ilícita, que es donde andan robando los manjoles, que son como las tapas de alcantarillado, ya que su metal tenía un alto precio. Y bueno, eso aún se observa en la actualidad, que podemos ver eh, se llama los agujeros de alcantarillado sin sus tapas, ¿no? Y eso es bastante peligroso, la verdad. Ujú. Muy bien. Si se fija, bueno, en este caso Guillermo nos ha presentado los cuatro contextos y estamos hablando ya de un contexto bastante reciente. Ya vamos a darnos cuenta el año en el que se publica esta obra, pero ya contexto social, político, económico y religioso no está muy alejado del nuestro en la actualidad. Nos damos cuenta que la mayor parte de los relatos y que casi todos están ambientados en Nicaragua y eso es importante de tomar en cuenta respecto a algunas características y que también son similares a las de nuestro país. La parte del contexto social y el contexto económico está bastante ligado, pues está marcado por las diferencias de clases sociales que Guillermo nos explicaba y ya en la mayoría de los contextos él ejemplificaba. Algo que les pudo haber parecido curioso es que para cada uno de los ejemplos que Guille nos menciona, él utilizó diferentes títulos, como si estuviese hablando de diferentes obras. Sin embargo, está hablando de diversos relatos que forman parte de la obra Flores Oscuras, que es la que a ellos les correspondió. Entonces vamos a pasar al punto número 2, que es la parte del autor. Buenos días. Buenos días, sí. Bueno, Sergio Ramírez nació el 5 de agosto de 1942 en Mazatepe, perdón, Nicaragua. Es un novelista, cuentista, ensayista, periodista, político y abogado. En 1959, él ingresó a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de León y un año después, él mismo fundó la revista experimental Ventana. En 1964 se graduó como doctor en Derecho, recibiendo la medalla de oro como mejor estudiante de su promoción. Posteriormente a esto, dirige la revista Repertorio y asume la Secretaría General del Consejo Superior Universitario Centroamericano en 2 ocasiones. Sus primeros pasos en el mundo literario son a través de su primer relato denominado El Estudiante, que fue publicado en 1960. 3 años más tarde publica Cuentos, su primer libro, para luego publicar en el año de 1970 Tiempo de Fulgor, la cual es su primera novela.
En Nicaragua, en 1977, encabezó el grupo opositor en lucha contra el régimen del presidente nicaragüense Somoza. Después de formar parte del gobierno de Daniel Ortega, se retiró de la política para dedicarse a la literatura. Como editor, fundó la Editorial Universitaria Centroamericana en 1978 y la Editorial Nueva Nicaragua en 1981. En el año de 1998 es galardonado con el premio Alfaguara por su novela Margarita, está linda la mar. Desde 1999 da clases en diferentes universidades. Como periodista, trabajó en distintos medios centroamericanos, así como en otros países de América del Sur. Y en el año del 2000 es merecedor de manera honorífica de la primera convocatoria del Premio de Narrativa José Mario Arguedas. El 11 de noviembre del 2014 fue galardonado con el Premio Carlos Fuentes a la creación literaria en la lengua española, y ese mismo año es nombrado vocal del patronato del Instituto Cervantes. En 2017 se convierte en el primer centroamericano en ganar el premio Cervantes. Muy bien, ahí teníamos datos importantes de la biografía de Sergio Ramírez Mercado. Nos damos cuenta entonces que estamos ante un personaje o ante un autor que ha tenido bastante influencia o que ha estado bastante inmerso en la parte de la política. Para comenzar, bueno, saber que estamos ubicados, él es nicaragüense y dentro de la inmersión que ha tenido en la parte política está, o debemos reconocer que él fue vicepresidente de Nicaragua de 1985 al 90 y obviamente eso no es cualquier cosa, ¿verdad? Cualquiera podría decir que un político no hace o no tiene nada que ver con el ámbito literario, pero en este caso nos damos cuenta que sí, él fue un cuentista, bueno, es cuentista, ensayista, periodista, político y abogado, o sea que ha tenido bastantes facetas y obviamente el estar frente o el estar en instituciones políticas y el estar desempeñando la función de periodista lo ha hecho observar los elementos de los contextos que ya hablábamos hace un momento con Guillermo y procurar reflejarlos en los textos. Ya a medida que vayamos viendo cada uno de las temáticas o cada una de las cosas que abordan estas historias, pues nos vamos a dar cuenta de la manera en la que las aborda. Si es que las aborda de una manera positiva o defendiendo lo que está ocurriendo o si lo hace desde una perspectiva un poco más crítica, de reflejar aquellos sucesos, de reflejar aquellas acciones o aquellas diferencias de clases sociales y si es que para él esto lo muestra de manera positiva o lo muestra como una manera de reflexión para poder realizar un cambio social. Entonces, obviamente en este caso, fecha de muerte no nos compartió Cintia porque él sigue vivo, él en la actualidad tiene 78 años y pues sigue todavía intentando producir textos. Nos damos cuenta que también ha ganado bastantes premios, ha sido bastante reconocido y a veces eso es lo que sucede, que nosotros nos vamos más a pensar o a reconocer a autores de otros continentes que quizás sí son un poco más famosos por sus libros o por la difusión de sus obras, pero también en nuestro continente ya hemos escuchado varios grupos anteriores que nos han hablado de autores latinoamericanos, el día de hoy no es la excepción, y nos damos cuenta entonces que Sergio Ramírez también ha tenido bastante influencia en el ámbito literario. Ahora bien, Cintia, en el caso de Flores Oscuras, ¿en qué consideras específicamente o en qué temas o en qué aspectos se inspiró Sergio Ramírez para escribir esta obra específicamente? ¿Qué podrías deducir? ¿Algún tema o algún par de temas que consideres que él pudo intentar reflejar o que le pudieron marcar después de haber leído y de conocer sobre su biografía? Cuando estuvo en el grupo opositor en contra de la lucha del régimen del presidente Somoza. ¿Y en qué historia o en qué parte de la obra consideras que eso se puede ver reflejado? O si alguien más del grupo quiere apoyar con esta parte, En el puede hacerlo. relato de las alas de la gloria.
En las Salas de la Gloria, vaya, muy bien. ¿Alguien más del grupo que quiera compartir en qué piensa que se inspiró Sergio Ramírez para escribir esta obra? Yo sé Adelante, Carlos. él tenía como ideología política principalmente influenciada por el Frente Sandinista de la Liberación Nacional, que fue partido del cual él fue parte en su gobierno con Daniel Ortega, y creo que se retira de la política en 1996 oficialmente. Ujú. Y yo siento que en eso, principalmente en la guerra, tuvo que bastante influencia, porque ahí, como decía Cintia, en las Salas de la Gloria, en ese relato se cuenta sobre un excombatiente y de una hazaña que él tuvo en los tiempos de guerra que fue bastante importante para ese conflicto. Muy bien, perfecto. Ahí nos damos cuenta entonces que al ser del bando opositor, en ese caso, en el momento de lo que estaba como un partido oficial, pues también lo hace escribir sobre ello. Y ya sus compañeros, tanto Cintia como Carlos, nos mencionan el relato Las Alas de la Gloria, que ya más adelante vamos a ver también de qué se trata. Bien, vamos a pasar entonces al siguiente punto, que es la parte del título, primera edición, editorial, género y subgénero, y con eso nos ayuda Daniela, por favor. Ok, señor. El título de la obra es Flores Oscuras. Oscuras, que el cuento de Sergio Ramírez, yo digo que se asoma a los misterios del alma humana en 12 sorprendentes relatos, y yo creo que este título es ilusión, que está lleno de colores vivos y negras sombras, como presentan a los personajes con sus propios conflictos y sus secretos. El año de la primera edición fue en 2003 en Managua. La editorial que la publicó fue la editorial Alfaguara, y su estructura externa esta obra contiene 12 relatos que son, digo los nombres, señor, que son 12. No, no, no es necesario. Después lo vamos a ver. Ujú. Entonces, Muy bien, vaya. En este caso, Dani nos menciona que Flores Oscuras porque hace alusión un tanto a la parte oscura o la parte negativa del alma humana. Y esto creo yo que a todos nos, vaya, cuando decimos o mencionamos flores, casi siempre lo relacionamos con alegría, ¿verdad? Con emoción, con un cumpleaños, con una celebración de cualquier situación que a alguien ponga pues muy feliz, pero al decir flores oscuras, como que ya este adjetivo oscuras nos evoca un poco de tristeza, de luto, de melancolía, de situaciones que quizás no son muy de alegría o de felicidad, sino que más bien todo lo contrario. Entonces ya a medida que vayamos viendo, en este caso, pues ya nos damos cuenta también que la obra contiene 12 relatos, o sea que a diferencia de los otros 3 libros que hemos escuchado, que ha sido una sola historia, en el caso de los compañeros tuvieron que leer 12 relatos distintos, que son los que forman parte de esta obra. Ahora, dentro de estos 12 relatos hay uno específico, que es el último, que se llama Flores Oscuras. Entonces, quizás no quiere decir que el cuento Flores Oscuras sea el más bonito o el más importante o el más interesante. Probablemente a nivel individual para el autor tenga o tuvo un significado más profundo, más específico. Pero en este caso, gracias a ese relato, es que el libro toma el nombre y probablemente hace alusión o en cada uno de los relatos haya un común denominador en cuanto a reflejar ciertas situaciones que no nos hacen o que no nos llevan a nosotros como lectores a pensar o a identificar situaciones sumamente felices, sino que hasta cierto punto alguna especie de crítica, ¿verdad? Vaya, vamos con el género y el subgénero. Siempre Daniela, por favor. el género es narrativo y el subgénero es novela realista, porque en esto se muestra la realidad de la vida y de la sociedad en cada relato. O sea, se ve cómo sufre cada personaje y cómo se sufre ante la sociedad cada personaje y las diferentes batallas que lleva cada uno. Entonces, por eso es novela realista. Porque hay varias cosas en que presenta Sergio Ramírez en cada uno de los cuentos, sí han pasado en la vida real, entonces por eso novela realista. Muy bien, vaya, en este caso, bueno, género sí, definitivamente narrativo, ya sabemos que estamos ante
ante situaciones que nos van contando historias. Pero aquí vamos a hacer un análisis. Ustedes nos acaban de decir, o bueno, en la parte de la estructura externa tenemos que estar compuesta por 12 relatos. Entonces, si es realista, sí, eso sí, definitivamente la explicación que Daniela nos acaba de dar, sí es la correcta, pero entra una duda y es que la novela es un texto de una extensión bastante considerable y de la cual todo gira en torno a la misma trama. Obviamente sí hay historias que pueden converger con esta y que puede haber un montón de personajes y todo lo demás, pero ¿será que su obra aplica para hacer novela o tendríamos que hacer algún cambio en esto? Vamos a ver si alguien del grupo tiene alguna idea respecto a si me doy a entender por qué novela siento que no cuadra. Sí, señor, porque ajá, la obra está compuesta de 12 relatos diferentes que tienen historias diferentes, personajes diferentes y que una no depende de la otra para que se pueda entender. Y en una Ujú, novela eso es diferente porque se basa en una ujú. sola historia. Ujú. Exacto, vaya, Sí. muy bien. Entonces, lo que tendríamos que hacer nada más es un cambio. De todas maneras, ahorita estamos conectados y la idea de esto es precisamente esta, que los que están escuchando la exposición, si en algún momento hubiera que hacer algún cambio, alguna corrección, pues estamos listos para poderlo realizar. Eso no hay ningún problema. Entonces, en el caso del subgénero, no le vamos a dejar novela. No es una novela por lo que Carlos justo acaba de recalcar nuevamente, porque no es, si dijéramos, bueno, el libro tiene 200 páginas, pero esas 200 páginas fueran en torno a la misma historia y en torno a los mismos personajes y que lleváramos un desarrollo cronológico o no, pero que todos giraran en torno a lo mismo, entonces sí fuera novela. Pero en este caso, los 12 relatos son totalmente distintos. Si yo quiero empezar a leer, yo digo, no, yo voy a leer el relato 5 primero porque es el que más me llama la atención, el nombre, Las Alas de la Gloria, y después voy a leer el 12 que se llama Flores Oscuras, y después voy a leer el 1 que se llama Adán y Eva. Lo puedo hacer y eso no me va a afectar en absolutamente nada, porque todas las historias tienen personajes diferentes, porque todas las historias tienen tramas diferentes y porque son de corta extensión. No podemos decir, hey, no, es que este relato sí estaba bien largo. Entonces, ¿qué subgénero es? Es un cuento. En todo caso, son cuentos realistas o relatos, porque son más cortos. En cambio, al hablar de novela, automáticamente eso nos lleva a saber que hay muchos más personajes y que la historia es mucho más extensa, que la trama es mucho más larga. Entonces, género sí es narrativo, subgénero cuento, cuento realista. Y sí es realista, me parece que está bien la ubicación y la explicación que daba Daniela creo que es bastante acertada. Ahora, surge otra pregunta. ¿Qué tipo de narrador o qué tipo de narradores encontramos en los relatos? ¿Será que todos tienen el mismo tipo de narrador o hay diferentes perspectivas? Ya sea que conteste Daniela o alguien más del grupo. Eh, yo opino que no todos tienen el mismo tipo de narrador, porque hay unos en los que, por ejemplo, hay un narrador adicional que va contando la historia, por ejemplo, en el artículo 155, al inicio hay alguien que explica, bueno, más que todo la definición de manhole y así va, Ujú. pero después dice, va, esa es la perspectiva A, luego esta es la B, y luego la A y la B se juntan. Y también hay otros relatos como ese, pero digamos que perdón, Adán y Eva sería un ejemplo de narrador protagonista porque es el juez el que tiene el problema y es él quien está hablando con la conciencia. Muy bien, entonces tenemos diferentes tipos de narrador. Gracias, Guille. En algunos tenemos un narrador omnisciente, que es el que nos va contando desde fuera, digamos, pero que nos va llevando a entender incluso lo que hacen los personajes, lo que piensan, lo que sienten, todo. Y hay algunos que la perspectiva del narrador es protagonista, porque el personaje principal es el que está contando lo que sucede. Y ahí tenemos otra diferencia o tenemos otra pista u otra clave para saber que son cuentos, porque normalmente en una novela se maneja el mismo tipo de narrador.
aunque podemos tener narradores múltiples, como lo hemos visto con esto del realismo mágico y el boom latinoamericano, que se pueden dar diferentes perspectivas, pero es bastante sencillo de discernir. En cambio, en este caso, ustedes como grupo ya se dieron cuenta, o se al momento de leer observaron que no todos los narradores son iguales. Entonces, género narrativo, ya sabemos por qué, ya nos dimos cuenta y ahí aclara que tenemos diferentes tipos de narrador en las historias. Obviamente no nos vamos a poner uno por uno a decir este es protagonista, este es omnisciente, este es protagonista. No, siempre y cuando sepamos que se dan de los dos es suficiente. Y entonces subgénero, cuentos realistas. Bien, pasamos a la parte número 5, que es la del movimiento literario. Con eso nos ayuda Carlos, por favor. Vaya, en el movimiento literario en esta obra sería realismo mágico, debido a las siguientes características, que vaya, principalmente se basa en la realidad latinoamericana, que en este caso se centra más en Nicaragua, pero no significa que no pasen también en otros países, y narra pues las distintas situaciones de la vida cotidiana de muchas perspectivas, de muchas personas, lo que muchos hacen para sobrevivir, cómo es el día a día que se viven desde ciertas perspectivas. Y también cuenta, bueno, aparte de que tiene cosas reales, como eso que mencioné, también hay unas cosas que cuando las lees dices, tampoco tan real, porque como en Adán y Eva se presenta el juez que está hablando con su conciencia, discutiendo con su conciencia sobre una situación que le está atormentando a él, que no lo deja tranquilo, y se presenta la conciencia como un personaje, como una persona en sí, que tiene sus propios gustos, que tiene la capacidad de comer y de hablar en sí, tener una conversación en sí con el protagonista de esta historia. Y también que las descripciones son bastante detalladas en varios de los casos de estas historias. Algunos crímenes que se recrean bien las escenas y se trata de explicar más a profundidad sobre las situaciones. Muy bien, vaya, en el caso de esta obra, las características que Carlos menciona y nos ejemplifica, definitivamente que sí se cumplen. Y recuerden que cuando nosotros hablamos de realismo mágico, pues también de manera directa o indirecta hablamos del boom latinoamericano. ¿Por qué? Porque decíamos que esta parte del boom latinoamericano es un deseo de renovación, es un deseo de presentar cosas nuevas o de probar con cosas que antes no se habían realizado. Entonces, del realismo mágico ya tenemos algunos ejemplos que Carlos nos daba y de hecho es una obra que al ser cuentos y que al ser diferentes historias, en algunos podemos encontrar características más específicas, en otros nos podemos ir, aquí se cumple más esta o aquí se cumple más esta otra. Entonces, cuando hablamos del boom latinoamericano, hay que recordar que ese deseo de renovación pues también tuvo consigo algunas características y que también en algún momento coinciden con las del realismo mágico, como por ejemplo el manejo de los personajes en cuanto a un tratamiento no solamente de descripción física o descripción externa, sino que también una descripción moral, una descripción del mundo interno de los personajes. Luego también la parte del manejo del tiempo en algunos de los relatos incluso podemos llegar a sentirnos quizá confundidos o si hubiese algún salto al pasado, al futuro, los espacios son distintos en cada uno de los cuentos y esta obra también tiene la particularidad que como es bastante reciente, porque ya vimos que el año de publicación estamos hablando del 2013, es una obra bastante actual, ya tiene incluso rasgos de lo que vamos a ver más adelante como ya un contenido específico, que es la vanguardia latinoamericana. Al hablar de vanguardia, ustedes saben que es un deseo todavía mucho mayor que lo que el boom latinoamericano ya había intentado plantear y que viene de influencia europea, pero esto lleva a los autores a irse bastante por la parte de la experimentación
¿Qué quiere decir? En este caso, cualquiera podría decir, bueno, ¿y este señor por qué hizo cuentos en lugar de hacer una novela, una sola historia, que es a lo que normalmente estamos habituados, quizás? O podríamos decir, yo prefiero leer una novela que estar leyendo diversos cuentos. Otros pueden decir, no, yo prefiero leer cuentos que leer una novela extensa, porque siento que avanzo más o siento que me abunda un poco más. Pero esta experimentación, deseo de probar con cosas nuevas, porque por ejemplo los títulos de estos cuentos no tienen nada que ver uno del otro, e incluso algunos títulos, por ejemplo, si yo escucho La Puerta Falsa, vaya, que es uno de los títulos, yo puedo pensar, esta obra o este cuento se va a tratar sobre esto y esto, pero quizá al momento de leerlo me lleve la sorpresa que no tiene nada que ver con lo que yo pude intuir o con lo que yo pude pensar que se trataba. ¿Sí? O por ejemplo, ya no estás más a mi lado corazón, así se llama otro de los cuentos. Yo puedo pensar, a mí se me hace que va a ir por este y este lado. Y quizá cuando lo lea, yo digo, híjole, no me imaginé, no tiene nada que ver con lo que yo pude pensar que se iba a tratar. Entonces, esta experimentación, este deseo de renovación, como que ya se ve también la influencia vanguardista en esta parte. Y como les digo, al ser diferentes cuentos, hay una posibilidad mucho más amplia que las características tanto del realismo mágico, que esto incluye también algún latinoamericano y de las vanguardias, pues que se vayan viendo reflejadas. Por ejemplo, otra, abandonar lo anecdótico para pasar a relatar o para pasar a contar situaciones que pueden resultar incluso absurdas o ilógicas. ¿En qué momento yo, por ejemplo, me voy a ir a sentar a un bar a tomarme una cerveza con mi conciencia, a hablar con ella como si fuera una persona común y corriente? Entonces son cosas que a uno lo hacen y que en este caso las ubicamos como parte del realismo mágico, pero que también ya empiezan a formar parte o que también ya tienen un rasgo de vanguardia. Y luego, pues algunos temas que son de carácter existencialista o problemas sociales que también se ven reflejados en el ejemplo que nos mencionaban los compañeros respecto a los manjoles, que son las tapaderas de las alcantarillas, son problemáticas sociales y que todavía en la actualidad seguimos viendo y teniendo ese problema. Entonces, ¿qué sucede? Que ya estamos ante obras bastante recientes y eso obviamente nos hace que ya empecemos a tener características que son un poco más contemporáneas respecto a los movimientos que han venido apareciendo, ¿verdad? Esto incluye el boom latinoamericano, el realismo mágico y elementos también de la vanguardia latinoamericana, que para eso vamos a dedicar tiempo ya más adelante para profundizar más en este tema. Bien, vamos a pasar a la ubicación geográfica. Con la ubicación geográfica nos va a ayudar Cintia, por favor. Bueno, el primer relato, que es Adán y Eva, se desarrolla en Managua, en Nicaragua, y específicamente en el bar Adán y Eva. En la Puerta Falsa se realiza en Staples Center de Los Ángeles, en Tijuana, San Diego y otras ciudades fronterizas de Estados Unidos. La Cueva del Trono de la Calavera en San José, Costa Rica, y en Managua, Nicaragua. Ya no estás más a mi lado, corazón, en Masaya, Nicaragua. En el relato Las Alas de la Gloria se realiza en Masaya, Nicaragua, Plaza del Barrio Monimbó y el Palacio Nacional en Managua. En el relato La Colina 155, las acciones se desarrollan en los Altos de Santo Domingo, sur de Managua, Nicaragua. No me vayan a dejar solo, en la Avenida Central en San José, en Costa Rica, en el estudio Ricardi de la Avenida Central de San José, en México y en Bloomington de Managua. Ángela, el Petímetre y el Diablo. Las acciones transcurren en Managua, en la casa de los padres de Ángela y en un manicomio en Managua, así como también en el asilo mental de Chapuí, en Costa Rica. El mundo de Truro y Ova. En el restaurante del Hotel Seminole de Managua, en el bar Conchas Negras, en el restaurante El Muelle y en el Colegio Americano. El autobús amarillo. Las acciones transcurren en una playa en Managua, Nicaragua. Abot y Costello, en Managua, Nicaragua y en Costa Rica. Y finalmente, en Flores Oscuras,
Las acciones se realizan en Milán, Italia. Bien, si se fijan en este caso, los compañeros de este grupo tuvieron que hacer quizás un poquito más de trabajo para la parte de la ubicación geográfica, ya que tuvieron que extraer o tuvieron que sacar la ubicación de cada uno de los cuentos. ¿Por qué? Porque volvemos a caer a lo mismo, que cada historia es totalmente diferente y que cada una ocurre en lugares diferentes. Hay algunos que coinciden y quizá si nos ponemos a analizar en dónde se da la mayor parte o por lo menos un poquito más de los cuentos, nos ubicamos en Managua, en Nicaragua, pero también hay diferentes, por ejemplo, se menciona Estados Unidos, algunos lugares fronterizos con Estados Unidos, Milán, luego también Costa Rica. Entonces, nos damos cuenta que no hay un lugar específico donde se desarrollen todos los cuentos. Igual hay diferentes lugares, circo, manicomio, restaurante, bares, estadios, por ejemplo, que son diferentes escenarios donde cada uno de los cuentos se lleva a cabo. Playas también, en el caso del autobús amarillo. Entonces nos vamos dando cuenta, chicos, y esto hay que tenerlo bien presente, que la ubicación geográfica, a menos que quisiéramos generalizar y decir que en Nicaragua, pero estaríamos quizás cayendo en un error, porque no todos los cuentos se desarrollan en ese mismo sitio. Ya Cintia nos mencionaba algunos lugares y de hecho muy buen trabajo el que hicieron extrayendo. Creo que fue ventaja y desventaja, ¿verdad? Porque fueron bastante claros o los cuentos sí nos ubican bastante bien donde estamos ubicados al momento de cada historia. Bien, vamos a pasarnos al siguiente punto, que es el número 7, y estos son los temas, tema principal y temas secundarios. No sé si Pamela estará disponible para exponer esta parte, tema principal y temas secundarios de la obra. Buenos días, sí, señor. Buenos días, hija, adelante. De Adán y Eva, el tema central sería la desesperación por la pobreza. Y los temas secundarios, la corrupción, los narcos y ayudar a la familia. La puerta falsa sería la perseverancia, la familia y la fama. La cueva del trono de la calavera. El tema central, la lealtad. El secundario, la violencia y las pandillas. Ya no estamos a mi lado corazón. El crimen por venganza. Y el tema secundario, pobreza, desesperación, la vida que se lleva en un circo. Las alas de la gloria, tema central, asesinato, tema secundario, guerra civil en Nicaragua, el alcoholismo. La colina 155, diferencia entre vida pasada y vida actual. Tema secundario, reencuentro, contraste de situaciones económicas, robo por necesidad y guerra civil en Nicaragua. No me vayan a haber dejado sola. Los recuerdos de la infancia del protagonista. Tema secundario, nostalgia, tristeza y alegría. Ángela, el petrimetre y el diablo. Tema central, la sobreprotección de los padres de Ángela. Tema secundario, holganacería, pasión, locura y destino fatal. El mundo de Truro Lowa. Tema central, la conformidad que poseía el protagonista. Tema secundario, esfuerzo, aprendizaje, amor, metas y objetivos. El autobús amarillo. Tema central, peligros del mar. Tema secundario, la esperanza, la comprensión, el apoyo mutuo. Abbott y Costello. Tema central, los procesos judiciales. Tema secundario, muerte, responsabilidad, esfuerzo, ignorar los acontecimientos importantes. Flores oscuras. El tema central, manifestación oculta, porque habla de la religión cuando discute el tema de Judas con el desconocido y contempla la última cena. Tema secundario, el arte, el misterio. Vale, muy bien, ahí teníamos la explicación. Bueno, los temas, si se fijan, en este caso también el grupo la tuvo un poco más difícil porque ya se fijaron todos los demás que tuvieron que sacar tema principal y temas secundarios por cada uno de los relatos. Ahora, es obvio que no, que por cuestión de tiempo no puedo solicitar
que ejemplifiquen cada uno de ellos. Pero, Pamela, ¿podés elegir alguno de los cuentos o alguno de los relatos que están ahí y ejemplificarnos por qué se desarrollan esos temas? Cualquiera de ellos, para que nos expliques más o menos si el tema central es la muerte, ¿por qué? ¿En quién o de qué manera? Si el tema secundario es la holgazanería, ¿por qué? ¿En quién se refleja? No lo vamos a hacer con todos porque definitivamente el tiempo no nos va a alcanzar, aunque quisiéramos, o bueno, nos echaríamos todas las horas de hoy y las de mañana hablando solo de la explicación de los temas, pero sí por lo menos de uno, si tuvieras que elegir un cuento cualquiera y decir, bueno, ejemplificar los temas, que es lo que acabas de mencionarnos a todos, o alguien más del grupo que quisiera retomar alguno de los cuentos y decir, bueno, yo voy a ejemplificar los temas principales y secundarios. Yo, señor, de Flores Oscuras. Vaya, perfecto. Vaya. En Flores Oscuras el tema central, la manifestación culta, porque el hombre desconocido, que no se menciona el nombre, se pone a discutir, creo que con el profesor de una pintura, porque él había olvidado sus lentes en el hotel. Entonces discuten sobre Judas y cómo dos artistas, pintores, tenían una teoría de conspiración de que uno le había copiado al otro. Y los temas secundarios, el arte, porque menciona el arte y que está en un museo y cómo les gusta eso a los dos personajes. Y el misterio, porque el protagonista piensa que con quien realmente estaba hablando era Judas, por cómo reaccionó a lo último que le dijo, que por eso él se fue y salió. Y que en realidad no conocía a ese personaje y lo invitó a comer y todo eso. Entonces dice él que él estaba hablando con Judas, creo que así termina el relato. Muy bien, Daniela, me parece muy bien. Y de hecho este es uno de los más cultos, así como ustedes han puesto ahí como tema central, que es una manifestación culta porque es bastante elevada la conversación que tienen. Algunos podría decir, a mí me llama la atención, y alguno podría decir que le parece aburrido. Acuérdense que esto es bastante subjetivo, no todos pensamos iguales. Vaya, ¿alguien más del grupo que elija otro para ejemplificarnos? Yo Guille. sí, Vaya, ¿cuál Guille? el del autobús amarillo. Vaya, perfecto. El autobús amarillo. Ahí está. Vaya, en este caso, el tema central es los peligros del mar. Bueno, porque Félix, que es el esposo de Cindy, se había adentrado allá por la vertiente o la aventación, como le decimos acá, ¿verdad? Entonces, y se había perdido ahí en el océano o en el mar. Dentro de los temas secundarios, la esperanza, porque Cindy no perdía la esperanza y ella quería al menos volver con el cuerpo de su esposo. La comprensión, porque todos los paseantes del autobús se iban a quedar ahí en vela esperando a ver qué noticias tenían de Félix. Y también los del autobús llamaron al dueño y este les dijo que estaba bien, que no importaba que se lo llevaran tarde. El apoyo mutuo, porque Juan de Dios, que era el que los convenció de ir, siempre iba pendiente de cualquier cosa acerca de la búsqueda, por noticias y dándole esperanza ahí a Cindy. Muy bien, vaya, ahí teníamos, gracias Guía por habernos ejemplificado esto. Y si se fijan, todos los temas que los compañeros han extraído de cada relato, pues definitivamente sí cumplen con las acciones. Ya más adelante que escuchemos los argumentos, vamos a ir como encajando y vamos a sentir que los temas que los compañeros han colocado, pues coinciden perfectamente. Ahora, si ustedes se fijaron, cuando Pamela nos mencionaba los temas, tanto los principales como los secundarios, sí hay temas positivos. Vaya, por ejemplo, este justo que tenemos ahorita, que es el autobús amarillo, como temas secundarios, pues tenemos elementos positivos, la esperanza, la comprensión, el apoyo mutuo. En algún otro estaba la felicidad, los recuerdos de la infancia, pero también, y quizás en la mayoría de relatos,
los temas, tanto los principales como los secundarios, como que tienen algo ahí, algún detalle que no es del todo bueno. Por ejemplo, la pobreza, la desesperación, el alcoholismo, la violencia, asesinatos, diferencias sociales, guerra civil, nostalgia, tristeza. Entonces, como que todo eso va evocando o va generando un común denominador, ¿sí? La muerte, y obviamente cada cuento es diferente, no podemos generalizar. Sí, el grupo podría haber dicho, vaya, estos son los temas principales y son los temas secundarios, pero creo que la manera en la que lo hicieron fue el ideal, fue lo mejor y fue lo más ordenado en cuanto a generar en nosotros una mejor comprensión de cada uno de los relatos. Así que muy bien. Vamos a pasar al siguiente punto, los personajes. Y para los personajes nos va a ayudar Carlos, por favor. Vaya, para empezar con los de Adán y Eva, que los personajes principales serían el juez y su conciencia, que son los principales, los que en ellos gira la acción principal, y Frank, que sería el personaje secundario, que es el dueño del bar al que ellos van a discutir su tema. Luego en la puerta falsa, los personajes principales, Amando Gavilán, que es el boxeador, Rosendo, que sería su hijo, y Arcadio Evangelista, que sería otro luchador, que sería contra el que se iba a enfrentar, que iba a tener la pelea. Luego, en los personajes secundarios está Petrocelli, que sería el antiguo manager de Amando. Luego, Ben Gitelson, que sería su nuevo manager. Menciona al famoso peleador mexicano Julio César Chávez, que era como la pelea estelar del lugar donde iban a pelear. Luego menciona otros peleadores, otros boxeadores, que sería Mikey Robinson, que sería el contrincante de Julio César Chávez. Luego Kid Melo, que es quien le da trabajo al hijo de Amando Gavilán. Y Eric Ortiz, que es quien lucha contra Evangelista, Arcadio Evangelista. Luego, en la cueva del trono de la calavera, eh, menciona a el jefe, que es el líder de la patrulla del diablo, que es característico por tener un anillo, y siempre dice que ese anillo, cuando golpea a alguien, que le deja una marca de calavera, y por eso es que es característico. Y se lo había obsequiado su amigo, que su amigo era Tito, llamado también Tito el Capitán, que era bastante leal al jefe, eran bastante amigos. Y luego están los personajes secundarios, que serían la Hermandad Invisible, que de ellos no se pueden mencionar tantas características, que serían los miembros de la Hermandad Invisible, que sería Or, Thor, Lothor y Odor. Y luego estaría el denunciante, que es quien está hablando con el oficial que le está presentando el caso de que ha habido un robo. Luego, en Ya no estás más a mi lado corazón, los principales serían el tragafuegos Lubel, Mireya y el narrador, que el tragafuegos Lubel sería el dueño del circo que se presenta ahí en la historia, Mireya, que es su esposa y también es el personaje que fue asesinado, y el narrador, que en sí no es el protagonista de la historia, pero está ahí viendo cómo pasa toda la acción. Y también, también tiene un papel en la historia, ya que es interrogado para saber sobre el asesinato. Luego, en los personajes secundarios estaría Leonardo el Galante, que sería un miembro del circo, que tenía enanismo y su función en el circo era de bailar y también ayudar con el trapecio a Mireya. Y es quien asesina a Mireya, lo confiesa así abiertamente. Luego está el payaso Mr. Tancredo, que también es parte del circo, es uno de los acusados del crimen también, pero se demuestra que no. Y él tenía albinismo y también realizaba varios papeles en el circo. Luego está en Alas de Gloria, que el personaje principal sería José Trinidad, que se menciona de él que era ex combatiente de la guerra y también es quien es asesinado en la historia a manos del personaje secundario, que es el adolescente.
que de él no se menciona mucho, se menciona de que los datos de él no se pueden dar debido a ser menor de edad. Luego, en la colina 155, está, en este no menciona los nombres de ninguno de los personajes. Y bueno, primero estaría el hombre, que se menciona también que fue excombatiente, su hijo, y que ambos bueno, se presentan dos situaciones. En la situación primera, ellos dos realizan la labor de recolectar latas, así por las calles, y en la segunda que robaban los llamados manjoles, que son las tapas de las alcantarillas. Luego también estaría el inválido, que resulta ser un viejo amigo del hombre, que se habían conocido durante la guerra y que es quien los rescata, por decir así. Y por último estaría la sirvienta, que ella es quien estaba empleada en la casa del inválido, que le ayudaba a hacer sus labores domésticas. Luego, No me vayan a haber dejado solo, estaría la madre. Aquí son varios personajes. Estaría la madre, que se menciona que tenía el cabello corto, rizado, era de carácter fuerte y era también muy segura. Luego el padre, que se muestra como un personaje pues amigable, generoso, humilde y trabajador. Luego Luisa, que tenía 10 años, era las hijas, es parte de las hijas, que tenía 10 años, era morena, muy delgada. Luego Marcia, que apenas tenía 8 meses, era un bebé en ese entonces. Rogelio, que era también de poca edad, solo tenía 2 años. Luego Lisandro, quien tenía 5 años y se mostraba con un carácter tímido. Es el personaje que, bueno, es de los hermanos que se va a México y ya no regresa más. Luego Sergio, quien era quien tenía 8 años. Luego Mercedes Alborada, que es una mujer gritona, ordenada. Y luego está Benicio Gutiérrez, quien tiene un Packard del lomo jorobado y ahí realiza sus visitas a domicilio. Luego en personajes secundarios estaría el barbero, quien siempre viste de blanco y lleva los instrumentos en su maleta de madera. Luego está el fotógrafo, quien era un gordo que usa la cabeza por fuera, que caminaba lento y que tocaba los platillos en las procesiones. Luego está Juanita Picot, quien se menciona que es risueña. Luego el tío Alberto, que es un socio industrial, que le acusa de tacaño al padre de la historia. Luego está en Ángela y el Petrimetre y el Diablo. Ángela, que se muestra como un personaje tímido, reservado y que era mantenida y también sobreprotegida por sus padres. Luego está el novio de Ángela, que se describe como alguien holgazán, también como alguien que era un galán, pero que luego evoluciona para mal y empieza a subir de peso y eso. Luego en personajes secundarios estaría Hebert, que es el hijo de ellos dos y que resulta ser de temprana edad alguien pues bastante vulgar, em, bastante así mal hablado y luego se le diagnostican ciertos problemas mentales. En el mudo de Truro, Iowa, está el protagonista, quien se le muestra como alguien conformista, bastante conformista y acomodado también, porque, ajá, no, uy, ya me confundí, pero ajá, no quiere aprender el idioma inglés mientras está viviendo ahí en Iowa. Luego, el mano en la conciencia, que era el director de la universidad en la que el protagonista va, y lo llamaban así porque siempre decía esa frase, es la frase típica de él, de mano en la conciencia, cuando realizaba los cobros en la universidad. Luego está Charlotte, quien es la esposa, bueno, se convierte en la esposa del protagonista, que se muestra como alguien bastante trabajadora, bastante feliz y era
natal de Iowa, de Estados Unidos, y que había aprendido el idioma español. Luego está Priscilla, quien es la mamá de Charlotte, que se muestra como nunca nunca llega a tener una buena relación con el protagonista, siempre lo veía como no le agradaba del todo. Luego Douglas, quien era el papá de Charlotte, que sí se muestra como alguien más amable y más humilde en cierto. Y luego estarían los hijos del protagonista y Charlotte, quienes se presentan como alguien, como eh, no tan sociables con respecto al papá y que no tenían cierta relación con él. Luego, en el autobús amarillo, los personajes principales serían Félix, que es el esposo de Cindy, es quien se pierde en el mar debido a que está bastante profundo y a pesar de que era buen nadador, pues se terminó perdiendo. Luego está Cindy, que es su esposa, que se muestra como alguien con bastante esperanza, ya que se mantiene esperándolo prácticamente desde que desaparece. Y luego estarían los personajes secundarios, que está Juan de Dios, es uno de los miembros de la excursión en el autobús, y es quien iba eh, diciéndole a la gente que se quería ir a ese viaje, los iba convenciendo, y también trata de darle apoyo a Cindy cuando pasa la tragedia ahí en el mar. Luego estarían los policías y la Cruz Roja, quienes son los que intervienen ahí en la búsqueda y tratan de ayudar ahí. Luego, la mujer que hacía de madre de Cindy, que ella es la que más apoya a Cindy en esta situación, le ofrece ciertas cosas, la trata de calmar para que pueda llevar la situación de la mejor manera. Luego, en Abbott y Costello, los personajes principales serían Natividad, Kanda Mairena, que era un ladrón que, bueno, termina siendo brutalmente atacado por dos perros Rottweilers. Y bueno, en los secundarios estaría Carlos Andrés, que es quien acompaña a Kanda, quienes iban a ir a robar el taller mecánico. Luego César Augusto, que es uno de los hermanos de Kanda, que tenía 9. Luego Juana Francisca Mairena, que es la madre de Kanda, y que era quien buscaba justicia por su hijo, ya que decía que su hijo había sido asesinado, de que podían haberlo rescatado de los perros. Luego está Pablo de Jesús Peralta, quien es el policía a cargo del caso, y también recibe una como acusación por parte de la mamá de Kanda. Luego está Fernando Cetela, quien es un licenciado que actúa en la representación de la madre de Kanda, quien la ayuda para buscar justicia del hijo. Luego está Maribel Celedón, quien es la jueza principal de este caso. Luego Alejo Sanabria, que es el dueño del taller, que es donde pasa el ataque de los perros, y era el taller que iban a intentar robar. Y luego está Manuel Goizueta y Juan Francisco Picado, que son los dos guardias de seguridad que estaban en turno cuando pasa el ataque de los perros. Luego en Flores Oscuras, que es ya la última, los personajes principales sería el narrador, que es el turista que está yendo por Milán, que está inspeccionando las obras, y luego está el señor que se encuentra, el señor anónimo, que no, o sea, desconocido, no se llegan a presentar ni nada, solo discuten sobre el arte que estaban apreciando. Y luego estaría Tulia, que es la esposa del narrador, que está en Milán. Muy bien, Carlos, perfecto, excelente explicación. Gracias por las mini descripciones que nos diste de cada uno de los personajes, porque eso nos ayuda a ir dándonos cuenta más o menos de la relación que entre ellos tenían y de lo que les pudo haber pasado como acción más importante a cada uno. Si se fijan, en este caso también estuvo este grupo quizás un tanto más complicado, porque a pesar que una novela, como las anteriores que hemos visto, pues tienen bastantes personajes. Creo que aquí, si hacemos la cuenta, hay más personajes que una novela porque son historias diferentes, como ya lo hemos mencionado, pero creo que la explicación
de Carlos ha estado excelente respecto a esto, así que vamos a pasar a los argumentos. Con los argumentos, estos no se los voy a asignar a una sola persona porque por obvias razones estamos hablando de 12 relatos y no vamos a sobrecargar a una sola persona con todos los argumentos, entonces van a ser compartidos. Con los primeros 3 argumentos, o sea, el argumento de los primeros 3 cuentos nos va a ayudar Guillermo. Con él vamos a comenzar. Solo los primeros 3. Y luego yo voy a ir diciendo quién continúa. El primero es el relato de Adán y Eva. El protagonista, como ya se mencionó, es un juez que no le ha ido muy bien en su carrera judicial. Una noche decide invitar a su conciencia para consultarle algo y la lleva al bar Adán y Eva. Al entrar, pues como era de costumbre, lo saluda Frank, que era el propietario, y que por las noches también hacía de guitarrista. Se sentaron uno frente al otro. Ambos acababan de cumplir los 50 años y pasaron un rato en silencio. Al inicio se ponen a discutir de la razón por qué Frank ponía las servilletas así, tan delgadas, pues, y le responde que el juez que, bueno, no le iba muy bien económicamente. Luego le dice que eh, el juez le platica a la conciencia que le han propuesto un negocio y que él tenía en su poder a un reo que era un narco y le habían dicho que le iban a dar $20,000 si dictaba una sentencia favorable. Luego él le pregunta si puede aceptar el trato. Ella le dice que no es su enemiga, pues, y que la prueba está en que aceptó la invitación, pero él le dice que a veces parece serlo y ella le dice que solo lo quiere ayudar, que en el fondo tiene el alma blanda. Empiezan a hablar sobre pues la situación del juez, que tiene un bajo salario y que nunca lo promovieron a ser magistrado de la Corte de Apelaciones. Eh, Necesita el dinero para pagar pues la universidad de sus hijos y la medicina de Parkinson de su mujer. Y además de eso, tiene las tarjetas, está bien endeudado, pues. Y le dice que vean eso, que ambos vean eso como una emergencia. Ella le dice que lo sabe y pues que lo comprende, pero que también él la comprenda a ella, porque al estar ese narco ya fuera digamos, de la cárcel y bajo fianza, lo sacan del país y no se vuelve a aparecer jamás. Él le preguntó qué tenían que ver ellos con eso, y ella bajó la cabeza y solo cayó. Le dijo que si iba a aceptar el trato, que no se anduviera con temblores, o sea, que no anduviera dudando. Él le preguntó que de qué sirve pasarse la vida entera siendo honrado si nadie te lo agradece. Y ella le reconoce que si él muere de hambre, ella ya no le serviría para nada. Él llamó a Frank para pedir la cuenta y agradeció por haber hecho su papel de acriminarle y de odiarse por lo que iba a hacer. Ella le repite que no es su enemiga, y que su caso no es el único y que hay peores. Él le pregunta cuáles y ella le dice que hubo alguien que violó a su propia hija y después se quedó de amante con ella por años. Otro que falsificó la firma de su propia madre, vendió sus propiedades y la dejó en la calle. Después de pagar, ella le dijo que pidieran 2 cervezas más y se sentaron nuevamente viendo cómo entraba la gente. Dentro del relato La Puerta Falsa, nuestro protagonista es Amado Gavilán, también conocido como el Caballero del Ring. Es un boxeador mexicano que se enfrenta en el Staples Center de Los Ángeles contra Arcadio Evangelista. Su hijo Rosendo Gavilán, quien es quien cuenta la mayor parte del relato, comenta que quería ser comentarista de boxeo, el cual le había llamado la atención gracias al acompañar a su padre a los combates. Y bueno, Rosendo fue abandonado por su madre sin dar ninguna explicación. Ambos vivían en Tijuana, México. Amado Gavilán pesaba alrededor de 108 libras y era un boxeador, pues, sin vicios, era un buen hombre. Se concentraba en su entrenamiento y en su oficio.
Amando Gavilán tenía un representante llamado Petrocelli, que vivía en San Diego, California, y él con su hijo siempre iban donde Petrocelli cada vez que él tenía una pelea en San Diego, pero debido a problemas económicos no podía ir siempre con él. Amando Gavilán logró clasificar para competir en una pelea contra Filipino Arcadio Evangelista, que surgió por una racha en la que venció, empató y noqueó a varios otros boxeadores. Al comenzar la pelea, luego que faltaban 3 rounds para que acabara, Amando le hace señas al árbitro para para indicarle que abandonaba. Y al bajarse se desmayó y comenzó a convulsionar, ya que había recibido pues muchos golpes y tuvieron que llevarlo al hospital. Eh, Después ya estando ahí en el hospital, ingresó a una cirugía, ya que después de una resonancia magnética, pues le había salido que tenía un tumor en el cerebro. La cirugía duró 3 horas y media y luego fue inducido en una coma artificial para bajarle la inflamación. En las siguientes horas, Amado ya era conocido por muchas personas y recibió muchos deseos de mejora. Volvió a su casa en Tijuana meses más tarde y el 10 de septiembre del 2005 le arrebató la corona de la WBC a Eric Ortiz. Rosendo lo ayudó a retirar su premio cuando lo mencionaron. Dentro de la cueva del trono de la calavera, el relato comienza con el denunciante hablando con el oficial sobre un robo de un reloj, seguido con una cadena y varias cosas más, que se habían robado la hermandad invisible de Ortor, Odor y Lotor. Juntos se dirigen a la cueva de la calavera, donde van a ver el sarcófago de la momia, y esta no estaba. Dicen que seguramente anda deambulando por ahí, ya que era de noche. Al día siguiente, el capitán y el jefe quedaron de ir al cine a ver Tim Horton, y el jefe ya se había rebuscado por las entradas y las había pagado, pero Tito, que era el capitán, no se presentó porque dice que estaba ocupado y que no pudo llegar. El jefe, como penitencia de no haberse presentado, le dijo que consiguiera una lata de sardinas de la casa de su padre, ya que este tenía como una tienda para que él almorzara, ¿no? Entonces el jefe tenía un anillo que se lo había dado Tito. Este se lo robó a una casa de empeños porque su padre, era originalmente de su padre. Este lo había empeñado a la casa de empeños, entonces Tito lo llegó a robar. Este anillo era como el sello del jefe, ya que cada vez que golpeaba a alguien, siempre quedaba con la calavera marcada. Entonces, mientras tanto, después de esto, el jefe le dice al capitán que se iba a ir para ir en busca de un lugar mejor, dejando a Tito con los invisibles. Muy bien, perfecto, Guille, muchísimas gracias. Ahora con los otros 3 es probable que el tiempo no nos alcance para hablar de los 3, pero vamos a ir viendo cómo se avanza, porque del cuento 4 al 6, o sea, los siguientes 3 los va a explicar Daniela, por favor. Ok, muy bien. Ya no estás a mi lado, corazón. En el pueblo de Masaya, en Nicaragua, estaba el circo de los hermanos Garrido, quienes habían muerto debido a un incendio y le heredaron el circo a un miembro del circo que era el sobrino de estos hermanos Garrido. El heredero era Tragafuegos Luzbel. Los miembros del circo era la Simpar Mireya, quien hacía de trapecista y era quien aportaba el circo preparando comida, lavando los atuendos, limpiando el escenario, el graderío después de cada acto que se realizaban. Luego el payaso Mr. Tancredo, que también hacía el papel de Mago Kazán. Luego estaba Leonardo el Galante, quien hacía de rumbas y tangos. También ayudaba a Mireya con sus actos de trapecio. Luego están los músicos del circo. El narrador cuenta
que él había ido una noche a Andrea. No era el único ahí, ya que ella se prostituía para ganar más dinero, porque no las alcanzaba con el chico. Él narra y cuenta que solo tenía 13 años en ese entonces, pero que varias veces ha ido con Mireia. En la medianoche de ese día se presentaron músicos del circo y trabajó Luzbel en la comisaría reportando el asesinato de Mireia. Cuando llegó el juez instructor, él era quien iba a investigar el caso. Llevaban el cuerpo de Mireia a un salón de una escuela y allí sería donde realizaban la autopsia del cuerpo. Se determinaba que la causa de la muerte era por ahorcamiento, por los daños sufridos en la laringe. También luego de esto se empieza a investigar sobre quién pudo ser el asesino de Mireia. El narrador fue entrevistado porque él había sido el último cliente de Mireia y termina siendo liberado porque no le encontraban pruebas para él ser culpable. Luego es llamado a declarar el payaso Mr. Tancredo, quien deja como principal sospechoso trabajador Luciel, quien era el esposo, y fue acusado por proxenetismo y el asesinato de su esposa. Él niega ambas cosas, diciendo que no era proxenetismo, ya que era un acuerdo entre ellos dos para ganar el dinero. Y el otro lo niega porque dice que no tiene ningún resentimiento hacia su esposa y sabía que lo que hacía era por ambos. Dijo que los músicos eran testigos de que él había quedado en el circo toda la noche, pero él se retira a ir al baño, pero se había tardado mucho más de lo habitual. Esto causó el arresto de Luzbel. Ya no se consideró interrogar a nadie más porque luego tomaron camino hacia la estación de ferrocarriles. De pronto llegó Leonardo el Galante, quien confesó haber estrangulado a Mireia, debido a un resentimiento con ella porque le había negado sus servicios por su condición física. Leonardo dice que lo que había admitido tranquilamente, ya que era lo único que lo había llevado a cometer eso, era venganza. También le pide que liberen a Luzbel, ya que él no era el culpable y que era un buen hombre. Los jueces no le creen debido a su condición física y a pesar de la fuerza de Leonardo que tenía, ya que él ayudaba a Mireia a su alto de trapecio. El día siguiente declararon culpable a Luzbel por el delito de proxenetismo y asesinato, y las cosas del circo fueron vendidas y Leonardo Galante quedó como indigente y alcohólico. Luego, en las alas de la gloria, se anuncia un asesinato de un hombre de 50 años que era un veterano. Murió por heridas de bayoneta causadas por una pelea influenciada por efectos del alcohol, porque estaban discutiendo con el adolescente que fue quien lo asesinó sobre quién era más hombre. Ambos estaban bajo la influencia del alcohol, y comenzó previamente en el bar esa pelea, luego se pasó a la calle donde fue el asesinado. En la pelea, José Trinidad sacó su bayoneta para defenderse y amenazar al adolescente, quien se le logró quitar y terminó de matar con 10 puñaladas a José Trinidad. El día siguiente, después de la investigación, se da cuenta de que José había sido guerrillero pasado y probablemente había guardado su bayoneta de los tiempos del conflicto armado. El adolescente declaraba que había sido más en defensa propia. Luego se da cuenta la historia de José Trinidad y su más grande hazaña durante la guerra civil en Nicaragua, que fue el seleccionado para realizar un ataque que era muy importante, con un ataque al Palacio Nacional. Le entregaron un rifle Grant M1 con una bayoneta incluida y fue el único de los que iban a realizar el ataque que su rifle tenía bayoneta incluida. El ataque se dio con éxito para los guerrilleros, tuvieron como rehenes varios diputados y funcionarios del dictador Somoza, y para liberarlos realizaron un acuerdo para que liberaran a los presos políticos. Luego de esto, José Trinidad va a luchar frente al sur, probablemente con la misma arma que le había dado. Por casualidad de su destino, la bayoneta que le dieron aquellos años que él guardó terminó siendo como lo asesinaron.
Ahorita, señor. Me quedé en la colina 155. Ese Sí. relato comienza sobre dos casos distintos de los mismos personajes. En el primer caso está el hombre y su hijo, cual el oficio era recolectar latas de aluminio y venderlas. Ellos iban a una zona residencial de Managua y al caminar por ahí, una sirvienta de una casa les dice al hombre que tiene varias latas porque tuvieron una fiesta, entonces que se las lleve. Los invita a pasar y cuando su hijo y el hombre y su hijo entran a la casa, empiezan su labor de recolección, ¿verdad? Sacan 5 bolsas en total y cuando van en la salida se encuentran con el dueño de la casa. La otra situación, que es la que se junta con la primera, am, es en la medianoche en la misma zona de Managua. El hombre y su hijo van en una carreta llevando 7 monjoles robados de las calles, siendo perseguidos por las patrullas policiales. El hombre y su hijo logran escapar y saltan el muro. Aterrizaron en la misma casa de la situación anterior. Estando ahí, buscan salir de la casa y son detenidos por el dueño de la casa. Allí es cuando ambas historias se juntan. El dueño de la casa, que estaba en silla de ruedas, era inválido y decide no entregarlos a la policía, ya que había visto al hombre con un rostro familiar. Lo invita a pasar a la casa, le ordena a sus sirvientas que le preparen un buen desayuno, mientras el hombre y su hijo están comiendo. El dueño de la casa dice que se acuerda de él y que fueron como hermanos y que pelearon juntos en la guerra, ya varios años atrás. El hombre no se acordaba de nada. El dueño de la casa era una persona importante del país porque manejaba el órgano judicial por completo. Luego, el dueño de la casa dice que el hombre lo había rescatado. Entonces, en ese momento, el hombre de la casa se empieza a recordar de él, lo que sucedió hace años. Y al final les entrega 5 billetes de 100 córdobas y le dice al hombre que si necesita algo que él pueda ayudar, dándole un empleo de alguna de sus propiedades que tenía a lo largo del país. Luego se despiden, el hombre y su hijo son llevados al barrio Chic en una camioneta Suburban que tenía el dueño de la casa, el señor inválido. Sí, perfecto. Sí, ese es el último tuyo. Muy bien, Dani, muchas gracias. Ahora entonces va a continuar Cintia y ella nos va a explicar el argumento de los cuentos del 7 al 9, o sea, los siguientes tres, por favor. Buenos días. Buenos días, hijo. No me vayan a haber dejado solo. En este relato, el narrador recuerda con mucho apego y cariño todos los momentos de su infancia, a su familia, tanto a sus padres como a sus hermanos, e incluso hasta a la sirvienta, la tienda que tenía la familia y muchas anécdotas más, como cuando su tío muere en la cama de un hospital en Managua. De igual manera, recuerda el aspecto de sus hermanos, tanto físicamente, así como también su personalidad. Hace mención de detalles minuciosos y las actitudes de su familia cuando los fotografiaban, e incluso recuerda cómo eran y dónde se encontraban ciertos objetos cuando se realizaban estas sesiones. Así también cuando Luisa y Rogelio murieron, entre los 40 y 50 años. En este tipo de narración se trata de destacar detalles, objetos o circunstancias que puede parecer que carecen de interés, pero que constituyen parte importante de la historia y de la vida. Ángela, el petímetre y el diablo. El narrador cuenta la historia de Ángela, que tiene un novio borracho, que ha tenido fama de petímetre y galán, pero que ahora está gordo y dicen que se ve ridículo. El padre vigila el noviazgo muy de cerca. Ángela duerme con sus padres y el padre vigila las visitas diarias de su novio. Un día el padre no puede controlar la situación porque su esposa se encuentra en cama muy enferma con un ataque de asma y cuando cae una tormenta muy fuerte, los novios se dejan llevar por el deseo y la pasión, por lo que ella queda embarazada. El padre la echa de casa y el niño que nace recibe por nombre Hebert. Su padre le deja en herencia su biblioteca
con unos 50 libros de novelas. Los padres de Angela mueren bastante pronto y Hebert es muy obsceno hablando y la gente lo llama para escuchar las obscenidades de su vocabulario. Hebert con el tiempo se vuelve loco, lo ingresa en un psiquiátrico en Managua y en Chapuí, en Costa Rica, donde el narrador lo visita alguna vez y finalmente muere de esquizofrenia. El mudo de Truro, Iowa. Este relato trata sobre cómo el protagonista de la historia es incapaz de aprender el inglés y por ello mismo carece de poder acceder a los beneficios de este idioma. Abandona su trabajo por el amor que sentía hacia su esposa. Es menospreciado por su país de origen. Termina ocupándose de tareas domésticas, mientras que quien sujeta económicamente a la familia es su esposa Charlotte. En la boda de Charlotte y el protagonista, el padre de Charlotte dijo que se había empeñado en preparar a su hija para grandes destinos y nunca pensó que viniera a quedarse en Nicaragua. Eso lo dijo en un tono ciertamente despectivo, como si Nicaragua fuera el peor lugar de todos. Tiempo después, los padres de la joven mueren y con el paso del tiempo, el protagonista nota que su familia, tanto sus hijos como su mujer, poco a poco se van alejando de él. Y esto lo pone deprimido, ya que él ama mucho a sus hijos y a su esposa. Muy bien, muchas gracias, Cintia, por compartir con nosotros el argumento de otros 3 cuentos. Y ahora con los últimos 3, del 10 al 12, nos va a ayudar Carlos, por favor. Vaya, buenos días. Buenos Primero días, sí. con el autobús amarillo, que vaya, es de una historia sobre un grupo de excursionistas que están en Semana Santa, es sábado de gloria, van hacia la playa, un día normal, y a pasear. Y bueno, se presenta los personajes principales, que serían Félix y Cindy, que ellos son una pareja de esposos. Cindy estaba embarazada, creo que tenía 5 meses de embarazo y ya se sabía que iba a ser niño. Y bueno, Félix va a la playa, bueno, se acerca al mar y se va metiendo cada vez más. Y mientras Cindy lo estaba observando desde afuera, desde la arena, y cada vez lo deja de ver. Y ya llega un punto en el que prácticamente se desaparece. Y luego, pues, Cindy empieza a alarmarse. Primero piensa que es una broma de Félix, de que quizás estaba nadando por abajo y que iba a llegar, pero se queda esperando eso y no. Luego, después de eso, empieza a alertar a los demás para que llamen a las autoridades, para que empiecen a realizar la búsqueda en la zona. Y ella, pues, se empieza a poner nerviosa y a pensar en los peores casos que pueden suceder, que Félix probablemente esté muerto o algo así. Luego, en el transcurso de la tarde y de la noche, pues sigue la búsqueda. Los compañeros de la excursión, pues la empiezan a tranquilizar, a tratar de calmar para que la situación la pueda llevar de la mejor manera. Y hay una mujer específicamente que es quien más apoya sentimentalmente y también trata de tranquilizarla más a Cindy. Y bueno, al final pasan la noche ahí, en vela, todos los de la excursión, ya que como signo de respeto y de que se van a quedar ahí para buscarlo a Félix. Y así me empieza a creer que ya prácticamente Félix lo que iban a encontrar de él era el cadáver y que ella no se puede ir de ahí sin el cadáver. Bueno, luego está Abbott y Costello, que trata sobre Natividad Canda Mairena, que es un joven de 25 años de edad, que va en una madrugada, va a tratar de robar un taller mecánico junto a su amigo. Y en lo que entran, les aparecen 2 perros Rottweilers, quienes se centran solo en la actividad y pues la empiezan a morder y lo empiezan a atacar. Su otro compañero logró escapar y luego es capturado por la policía. Y acá, pues, Natividad Cano, pues, muere debido a todas las heridas que sufrió por los 2 perros
que prácticamente, bueno, no muere instantáneamente, sino que lo logran rescatar, bueno, los perros lo dejan, mejor dicho, y lo dejan ya en una condición bastante mala, luego lo llevan hacia el hospital y ahí es donde finalmente muere. Él había nacido el 13 de agosto de 1980 y su familia era de Chichigalpa, ahí vivían. Tenía 9 hermanos y la familia pues trató de conseguir los restos de vuelta para rendirle el funeral y ajá, el respeto hacia Kanda, Mairena. Y luego pues se hacen unas pruebas para ver de que si era posible intervenir en, en esto, que las autoridades pudieran haber intervenido en el ataque que le estaban realizando a Kanda. Empiezan a hacer pruebas con maniquíes y no resultan tan bien las pruebas porque aparte de que los perros eran ya entrenados y luego la mamá de Kanda, Mairena, empieza como a buscar justicia por su hijo y empezar a culpar a los oficiales, a los policías de que la dejaron morir. Y al final, pues la jueza, que era Maribel Cededón, dice de que no, esto no puede haber sido así y se opuso en la votación del juicio. Y bueno, ya por último está Flores Oscuras, que vaya, este relato trata sobre un hombre nicaragüense que está en Milán junto con su esposa, que se llama Tulita, que tenían planeado regresar a Nicaragua. Pero mientras estaban ahí en Milán, tenían planeado también ir a ver ciertas obras de arte, el Cenáculo de Leonardo en Santa María del Gracia, y no había plazas disponibles, ya que estaba bastante lleno, había bastante gente ahí, y bueno, se deciden encontrar a las 5:30 en el Bistro Fiori Oscuri. Luego van hacia la Santa Cena, que era una obra de Daniele Crespi, y bueno, está un desconocido y se empiezan a discutir sobre la obra, así mencionando los rasgos de la obra y todo eso, escribiéndola. Y el señor desconocido también le pide ayuda sobre un cuadro que estaban admirando. Luego de esto, tienen conversaciones así, pues, se les nota que ellos ambos estaban emocionados, ya que habían encontrado a alguien con quien hablar del arte y de todo eso. Y también dicen de que empiezan a centrarse más en la Santa Cena y en el personaje de Judas, pensando de que si la bolsa que tenía ese entonces ya era del pago que había recibido, o si era porque él era el tesorero. Y al final mencionan de que Judas, pues, él andaba en todos los museos de arte, dejando como su vergüenza por toda la eternidad. Muy bien, perfecto. Gracias, chicos, por compartir con nosotros los argumentos de los cuentos. Y ahora pasamos a la denuncia y con eso nos va a ayudar Guille, por favor. Hola, perdón, buenos días. Buenos días, hijo. Bueno, dentro de la denuncia social se puede ver que una es la pobreza y se nota que en la mayoría de los relatos de la obra, como por ejemplo la familia de Ángela, en el cuento de Ángela el Petímetre y el diablo, al igual que en el cuento de Agustín Costello, ya que pues la familia de Canda tuvo que reunir una cierta cantidad de dinero y no les fue tan fácil para que sus restos fueran expatriados. Creo que sí era el concepto, si no me equivoco, expatriados. Entonces, otro sería la corrupción de la ley. Lo que se puede apreciar en el relato de Adán y Eva al ver que el juez pues aceptó el trato que el narco le estaba ofreciendo para verse beneficiado por el dinero que le entregaba. Otros son las inmigraciones. En la obra de Abuti Costello
se ve como Natividad quiere insistentemente irse a Costa Rica, ya que lo deportan muchas veces, pero aún así lo vuelve a intentar. Otra sería en el hombre nicaragüense del Mudo de Truro, Iowa, por su esposa y como pasa solitario en el olvido por no saber el idioma inglés, ya que pues esto es muy común y se le hace difícil a las personas al ir a un país nuevo sin saber el idioma y les toca aprenderlo así a la fuerza. Otro tema de denuncia es la prostitución y se puede ver en el caso de No me vayan a haber dejado solo, en cómo lo hacía Mireya, que se prostituía aún teniendo esposo y fue asesinada por rechazar a un hombre. Podemos poner Muy bien, Guille, muchas gracias. Si se fijan en este caso, los compañeros me parece muy bien que hayan abordado la parte de la denuncia en general, porque ya a medida que escuchamos los argumentos de cada uno de los cuentos y desde el momento en el que decíamos del por qué Flores Oscuras y con qué lo relacionábamos, pues creo que ha sido bastante notoria en la explicación que los compañeros nos han dado, cómo es que se manifiesta esta parte de denuncia social, la pobreza, la corrupción, o la falta de justicia en algunos momentos o en algunos casos, ¿verdad? Las inmigraciones, la prostitución son cosas negativas. Podríamos, en el caso de la pobreza, también colocar como ejemplo el de los manjoles, que es donde andaban retomando, agarrando las tapaderas de las alcantarillas para venderlas, porque obviamente en este caso no se tiene, digamos, otro recurso u otra manera de vivir más que el hurto o el robo. Entonces, en este tipo de cosas o en este tipo de situaciones nos damos cuenta que estas denuncias siguen teniendo vigencia en la actualidad, es decir, que estas cosas o que estos casos o situaciones que los compañeros han colocado en la diapositiva que estamos viendo ahorita, pues se siguen dando, lastimosamente se siguen dando. Las inmigraciones por buscar mejores condiciones de vida, el hecho de buscar el sueño americano, en el caso nuestro como lo conocemos, ¿verdad? Y procurar irnos incluso mojados, como lo solemos llamar, y eso pues obviamente a veces genera consecuencias fatales porque no siempre logran su objetivo o su cometido. Entonces, creo que con eso hemos finalizado ya, creo que con esto ya nos queda bastante clara la obra, nos queda bastante clara la explicación. Agradecer al grupo número 4 y felicitarles por el trabajo realizado. Si tuvieron un poco más complicada la situación con algunos apartados de la exposición, la ubicación geográfica, los temas, los personajes, los argumentos, pero considero que lo han hecho de manera excelente. Así que les felicito y bueno, les invito a seguir dando siempre lo mejor de ustedes. Así que ahora vamos a pasar a la exposición del grupo 5.